Ya le doy la palabra a Fabiana, pero quiero decir que es un gran honor que esté Carlos Regazzoni aquí. Yo digo siempre que una de las cosas que a mí me entusiasma de este nuevo gobierno, y hay varias que me entusiasman, es la gran captación de talentos que ha hecho, ¿no? Creo que pocas veces en la Argentina ha habido tal captación de talentos, y Regazzoni me parece claramente un caso muy manifiesto en ese sentido. Nos conocimos desde hace mucho tiempo en los albores de la Fundación Pensar, y la verdad que me da mucho placer que le esté ocupando una función tan importante, que además es la cuarta o quinta caja de la Argentina, pero me da mucha tranquilidad que una persona como él esté en esa posición. Fabiana. Bueno, sumando las palabras de Gerardo, también recordamos que el doctor Regazzoni fue uno de los principales o los primeros funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que mostró las primeras postales de la corrupción, que tal vez lo veíamos en algunos programas periodísticos, pero no de un funcionario mostrando, recordarán ustedes la famosa foto de las, no sé si eran 16.000 sillas de ruedas oxidadas, abandonadas, y bueno, ahora estamos en otra etapa, entiendo que es una etapa de una profunda transformación de una empresa que fue muy exitosa para robar. Así que no debe ser muy fácil desarticular un mecanismo que realmente fue muy funcional o perfecto para ciertos intereses. Bueno, doctor, tiene media hora si lo desea, y con esto estamos cerrando el seminario con usted. Muchas gracias, buenas tardes. Primero me quiero disculpar por no haber podido llegar antes y como corresponde escuchar al resto de los expositores. La realidad es que vine por un día a Rosario y una agenda imposible de cosas de la gestión, y bueno, uno cuando es funcionario vive a merced de la gestión, y eso fue lo que me impidió. A mí me parece muy interesante hablar del PAMI. Quiero hacer una visión alternativa a varias visiones que por ahí se pueden tener respecto del PAMI como seguro de salud. Desde el punto de vista de la lógica aseguradora, el PAMI es una cobertura universal de salud y un seguro universal de salud con concentración de una población de riesgo, pero concentración de la población de riesgo desde lo prestacional, no desde la lógica aseguradora, porque al PAMI aportan durante toda la trayectoria todos los argentinos activos. Con lo cual, dividir el PAMI, es decir, que una persona se quede en su obra social, hay dos opciones: que se quede en su obra social con el aporte personal, con lo cual, visto macro, no cambia absolutamente nada, la ecuación se cancela, o que se quede en su obra social sin el aporte del PAMI, con lo cual lo que hace es trasladar el riesgo al aporte actual de los activos en la obra social. Con lo cual, no hay ningún tipo de inconveniente para la lógica, es decir, darle salud a 5 millones de jubilados en Argentina cuesta 90.000 millones de pesos al año. Y esos 90.000 millones de pesos al año hoy surgen del aporte de una población, en su 80%, no perteneciente al grupo de riesgo, y en un 20% perteneciente al grupo de riesgo. Eso es lo que ocurre hoy en día. De los pertenecientes al grupo de riesgo, un año calendario, la mitad nunca utilizan ninguna prestación del PAMI. La otra de la mitad se divide en 1,5 millones de personas que utiliza algo el servicio y 500.000, 600.000 personas que gastan el 50% de todo lo que gasta el PAMI. Esa es la lógica hoy de seguro del instituto. Por eso me parece que no tiene mucho sentido seguir insistiendo en cómo resolver el problema del PAMI desde la lógica aseguradora, cambiando la forma de distribuir el riesgo, porque eso ya está hecho. El problema del PAMI es un problema prestacional. El desafío del PAMI es cómo dar prestaciones a gente mayor que sean costo efectivas. Yo hice acá una pequeña presentación que esta es la pirámide poblacional del instituto. La mayoría de la gente obviamente se concentra entre los 60 y los 70 años, después a partir de ahí comienza a haber una caída de la población. Tenemos sí, acá como ven, unas 500.000 personas que tienen menos de 20 años, entre discapacitados y personas a cargo de jubilados,
y excombatientes de Malvinas, que estos se ubican acá, son personas en sus 50 años. Esto nadie lo sabía, pero el PAMI tiene más jóvenes que muchas obras sociales provinciales. Y el desafío demográfico, acá está dicho en un texto lo que les voy a decir a ustedes. En realidad el PAMI provoca para el resto del sistema una pregunta, que es: ¿por qué no, por favor, no hacen algo los que trabajan con la población activa para prevenir sus enfermedades? Porque después somos nosotros los que tenemos que tratarlas. El costo de tratamiento que tiene el PAMI hoy en día se debe a que en la Argentina no se previene el infarto, no se previene el accidente cerebral, es decir, no se previene la enfermedad vascular, no se previene el cáncer. Entonces, eso es y no se previene la diabetes. O sea, no se hace nada que logre bajar el riesgo que después se empieza a pagar a partir de los 60 años de edad. Nosotros hoy en día tenemos una carga inaceptable de diabetes sin diagnóstico, de avanzada, de enfermedad coronaria y de cáncer de colon, por ejemplo, que claramente obedecen a una falta de política preventiva a los 50, 55 años de edad. Esto resultó muy económico para el sistema previsión, para el sistema de obras sociales, porque la falta de programas serios de prevención no se manifiesta como un daño a la propia obra social. Se manifiesta como un daño después para el instituto. Esta curva simplemente es para mostrar cómo se van. Sí es verdad que hoy en día, el segundo concepto, es que nosotros vamos a tener a una no menor proporción de nuestra población más de 20 años en la obra social del PAMI. Es por lejos mucho más tiempo del que el afiliado promedio pasa en cualquier obra social. Porque las obras sociales hoy, con el cambio laboral y cambio de dinámica laboral, es raro que retengan por más de 20, 25 años a sus afiliados. En el PAMI todos van a estar por lo menos 17 años, que es la esperanza de vida restante a los 65. Obviamente nuestro objetivo es prolongar la expectativa de vida restante a los 65, en lugar de 17 años, llevarlo a los 20 años. La edad de fallecimiento promedio hoy en día, para una persona que cumple 65, es 82 años. Nuestra idea es en 4 o 5 años haberla prolongado hasta los 85, y así sucesivamente. Tantos años de senectud hace que nosotros sí tengamos oportunidad de ver el surgimiento de enfermedades crónicas que solamente comienzan a aparecer después de los 65 años y para las cuales, a ciencia cierta hoy, no se conoce un mecanismo de prevención que vaya más allá del 30% de la prevención. ¿Qué les quiero decir? Si la gente va a vivir más de 65 años, necesariamente va a tener más tumores. Y no hay forma de prevenirlo eso. Si la gente va a vivir más de 65 años, necesariamente va a haber más infarto y necesariamente va a haber más ataque cerebral. Y hoy en día no se puede prevenir. Las estrategias preventivas, todas ellas, todas juntas, no son capaces de predecir la ocurrencia de más del 30% de los eventos en este tipo de enfermedades. El factor de riesgo predominante es sencillamente vivir muchos años. Por eso, como lo mostraba la curva anterior, y la verdad que se la saco rápido para no entrar en detalles, necesariamente nosotros también tenemos un problema de ocurrencia nueva de enfermedades. Y sí hay una intervención para hacer preventiva en nuestro grupo poblacional. Esto es lo mismo para la diabetes. Y vemos como todos los años aumenta la incidencia de casos nuevos de diabéticos, llegando al 20% de la población de más de 65 años. Con lo cual es casi tan frecuente como encontrar un hipercolesterolémico, encontrar un diabético. Obviamente concurren. Y después el otro gran inconveniente es el paciente muy anciano. Esto es la población en geriátricos. Y el factor de riesgo más importante para ser institucionalizado es tener muchos años. El segundo, no tener familia. Pero el más importante es tener muchos años. El PAMI tiene, para que se dé una idea, casi 4.000 centenarios. Somos una de las poblaciones centenarias más grandes de América, en un solo sistema social. Y lo más interesante es que la mitad de esas personas con 100 años o más
tenía alguna enfermedad crónica a los 80 años. Con lo cual quedémonos tranquilos que tener un poco de hipertensión arterial o diabetes a los 80 nada dice de los próximos 20 años de vida. Voy a ir pasando esto rápido porque veo que si no se van a cansar. Obviamente nosotros buscamos un efecto en nuestra estrategia. Y acá viene la primera crítica al pasado. Esto muestra el incremento en el costo de atención sanitaria global. Y esto es el caso de la diabetes. Y esto es el aumento en la cantidad de unidades y la tasa de uso, es decir, la cantidad de unidades que usa cada paciente. En los últimos 10 años, 5 años, en el instituto aumentó 5 veces el costo en diabetes. Y esta curva, créanme que muestra que no se bajó un día, un por ciento la mortalidad. El colmo de la ineficiencia. El segundo gran problema que tenemos es la distribución del bien público llamado asistencia social en salud. Esta es la distribución según necesidades básicas insatisfechas de la población del instituto. Obviamente tenemos casi un 40% de las personas, que es esta porción que ven acá, que representa personas que viven en el percentil más bajo de necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, esto muestra la cantidad de dinero invertido y la cantidad de prestaciones dadas según nivel de necesidades básicas insatisfechas. Estas son las personas jubiladas más ricas y estas son las personas jubiladas más pobres. Invariablemente, en los últimos 10 años el PAMI invirtió casi el doble en las personas de mayores recursos respecto de las de menores recursos, en las personas de ciudades más grandes respecto de las ciudades más chicas. Nosotros calculamos que hay 2,5 millones de jubilados que viven en condiciones extremas de necesidades básicas insatisfechas, y por cada uno de ellos el PAMI puso mucho menos dinero, casi en algunos casos la mitad, que en aquellas personas mayores que viven en una situación más cómoda. De hecho, el récord de retiro de medicamentos por beneficio social gratuitos lo tiene un señor que vive en uno de los countries más caros de la Argentina, con 2 jubilaciones de 63.000 pesos cada una. El tercer punto es, además de, lo primero que les traté de mostrar a ustedes es como el desafío natural. Hay mucha gente mayor que va a vivir muchos años, que está en el PAMI. El segundo desafío es, ojo, porque cuando se gasta dinero en salud, también se debe pensar en un resultado claro en salud: los diabéticos y la mortalidad por diabetes. El tercer ejemplo es, ojo, porque el recurso debe ser distribuido equitativamente. El PAMI sistemáticamente ha invertido más en quienes más tienen, y que naturalmente son las personas más sanas. Les aclaro que la correlación entre cantidad de dinero invertido por el PAMI en una persona y tasa de mortalidad de ese grupo es lineal. Donde menos plata se puso son los más pobres y tienen más mortalidad anual que las personas donde más dinero se puso. El tercer punto es la famosa foto que nombran de las sillas de ruedas, que lo único que hace es mostrar un ícono de toda una problemática, porque así estaban los papeles de los expedientes. Literalmente. Estas fotos son reales. Esto era en todas las dependencias. Encontramos hasta en una dependencia urnas electorales, con la faja y todo. Bueno, esta era la terapia intensiva de Rosario, que ahora estamos cambiando. Estas son las ambulancias y la unidad de emergencia. Y esta es la deuda que nos dejaron. Con respecto a la deuda les cuento algo. Cuando asumimos, me dicen la deuda va a ser de unos 5.500 millones de pesos más o menos. Entonces yo casi me desmayo. Y me dicen, bueno, pero no es tanto, es un mes
de recaudación del PAMI. El PAMI recauda unos 7.000 millones mensuales. Y entonces le digo, sí, perfecto, pero ¿cuál es tu resultado operativo mensual? Estamos perdiendo casi 300 millones. Bueno, listo. Tomemos la deuda de 5.000 millones. Si la voy a repagar en un año, necesito unos 400 millones de pesos mensuales. Y el último de la fila cobra al año. Si tengo 300 millones operativos, le tengo que sumar 400 millones de deuda y le digo, vos estás 700 palos abajo. No quiero decir que no la vayan a cobrar nunca la deuda y acá debo tener más de un acreedor, pero quiero decirles que no va a ser fácil hacerlo. Acá abrí el paraguas. Y esta es la composición de la deuda. ¿Ven la barra, la franja más grande, el área más extensa? Son medicamentos. El PAMI dilapidó sus recursos en medicamentos completamente innecesarios. Pagaba 5 millones de pesos por año en castaña de la India. 2.600 millones de pesos al año en jugo de cartílago, que no tiene ninguna utilidad clínica. 500 millones de pesos al año en tiras reactivas en exceso para diabéticos tipo 2, que ya todo el mundo está de acuerdo que las tiras reactivas no tienen nada que hacer en los diabéticos que son no insulino requirientes. Estos son uno de los ejemplos. Y acá les hicimos una otra pequeña lista del horror. El Padrón tenía 400.000 personas muertas, por las cuales el PAMI pagaba todos los meses a los prestadores cápitas. 6.500 personas que consumían sistemáticamente tiras reactivas e insulinas durante 2 años después de haber fallecido. Iban cada 2 meses a la farmacia a retirar toneladas de tiras reactivas e insulinas de las más caras. Toda una red de corrupción, ¿no? Y después tenía un tremendo desafío o de distorsión en el caso de los recursos humanos. Siempre dicen, no, el PAMI, ¿cuánta gente tiene? Veamos. Medicamentos, el primer renglón. Acá está. El PAMI financia el 40% de los remedios de la Argentina. 40% en plata y es un 37% en cantidades. A cargo del departamento había 3 personas. El jefe del departamento, su calificación profesional era maestra jardinera especializada en música infantil. Esa persona manejaba 13 millones de dispensas, 55% de todos los medicamentos oncológicos del país. Facturación. El PAMI paga 20 millones de prestaciones mensuales. O sea, hay que sumar 8 provincias para llegar a 30.000 millones de pesos por año. Este año van a ser 40, que es lo que se paga en prestaciones. Había 3 personas para la liquidación. Y el Padrón, de 5 millones de personas con un turnover de 350.000 personas por año que fallecen y 400 y pico de mil que ingresan, lo manejaba una persona. Ni hablar sistemas, que era inexistente, o tenía 0 auditores. Voy a brevemente explicar cuál es el plan de gestión que estamos desarrollando. Es imposible dar un buen servicio si no tenemos una muy buena organización. O sea, como dicen los grandes managers, lo primero es la gente, lo segundo es la gente, lo tercero es la gente. Es decir, yo paso la mayoría de mi tiempo dedicado a construir un equipo y a trabajar el equipo para que la dinámica de ese equipo lleve adelante nuestro plan. Y eso lo tenemos que transmitir como un nuevo liderazgo al sistema prestacional, que bastante deteriorado está. Y obviamente, uno de los nortes para el equipo es un ambicioso plan prestacional, tanto desde lo médico como desde lo social. Esto no quiero aburrirlos, si me preguntan me puedo extender con lujo de detalles, pero les voy a mostrar algunos proyectos emblemáticos que son muy interesantes y que les van a ir demostrando a ustedes hacia dónde estamos orientando la nave. Siempre le digo al presidente, el presidente Macri le dije, bueno, Mauricio, ¿qué querés que haga con el PAMI? Y me dijo, dale servicio a los mayores. Quiero la mejor obra social. Y le digo, Mauricio, el lugar desde donde partimos hasta donde querés ir, te aseguro que es un trabajo. Me dice, bueno, empezá. Listo, estamos haciendo eso. Historia clínica electrónica. Créanme, pero hoy desde mi celular yo puedo ver
todos los pacientes internados en el César Milstein, en Buenos Aires, versus estudios por imágenes, versus laboratorios, y eso en pocos meses más lo vamos a tener en todos los efectores propios y automáticamente vamos a salir a ofrecerlo a los terceros. Todos los que trabajan con el PAMI, si son efectores propios, el uso es obligatorio. Si son públicos o privados no propios, nosotros les vamos a decir: ¿querés trabajar con mi historia clínica? Te la doy gratis. Obviamente porque tengo un claro interés en controlar prestacionalmente la prestación y además como un servicio a las personas. La historia clínica está conectada con un tablero de control que también se lo puedo mostrar de mi celular, donde podemos saber exactamente qué está ocurriendo con una persona en cualquier lugar del país, qué tipo de servicio se le dio, y estamos evolucionando hacia conectar todas las sedes, que son más de 700, con cámaras, con todos los dispositivos para realmente tener un traqueo completo del servicio. La receta electrónica, creo que estoy excedido de tiempo ya, ¿no? La receta electrónica... Ya tenemos el 83% de las recetas son por vía electrónica, se ha mejorado muchísimo, le estamos empezando a incorporar protocolos, se acabó eso de que en la Argentina viene un paciente y lo primero que le doy es el medicamento más caro o el último que me dijo el visitador médico. Acá se va a dar el medicamento que a la persona le corresponde, que la evidencia médica dice que es el mejor y no el capricho de la lapicera de nadie. Hoy salió publicado una resolución que hicimos, una resolución de compromiso ético en la cual se prohíbe absolutamente toda actividad de propaganda médica en todas las inmediaciones del PAMI. Hasta dinero se les ofrecía a los médicos para que cambien recetas. Y eso no puede ser. Y se limita toda actividad propagandística a lo que las normas de compliance internacional sugieren. Obviamente queda absolutamente prohibido todo tipo de actividad pública. Estamos desarrollando el tablero de control de seguimiento, ya está en funcionamiento. Hoy en día ustedes pueden subir al 7º piso del PAMI y ver uno por uno todo el país, toda la operación. Pusimos un equipo especial para... Lo que transformamos es... Ustedes piensen lo siguiente, el PAMI como sistema de salud. Cada prestación que da es nuestra operación como organización. Bueno, lo que queremos es un control total de nuestra operación. Para después... como ya se está haciendo, imponer estándares. Estamos abriendo el hospital más moderno de la Argentina en términos de tercera edad, que es el Federico Leloir en Esteban Echeverría. Hoy se están atendiendo ya los pacientes ambulatorios. En menos de un mes mi equipo tiene la indicación clara, tienen que estar los primeros pacientes internados. Consultamos con el Instituto de Neurología Cognitiva hasta la señalética. Obviamente compramos nuevas ambulancias y se está licitando en este momento el servicio de ambulancias en todo el país. La apertura es el viernes. El pliego fue revisado por la confederación, todos los delegados federales de los jubilados. 2 veces. La apertura va a ser filmada. Dimos intervención a la Oficina Anticorrupción. Yo ya no sé más cómo decir que quien tiene una objeción con el pliego, le pido por favor que vaya a la justicia. Ahora, el otro día yo recibí un empresario y me dijo, pero exigen 150 personas en relación de dependencia. Imagínense, son 20 ambulancias, toman 100... O sea, yo tengo que armar 20 ambulancias. Para que funcionen las 24 horas, necesito 150 personas. Y me apareció uno que tiene 4 ambulancias. Bueno, no tenés envergadura para darle servicio al PAMI. Porque si no va a seguir ocurriendo lo que ocurre hoy en día, que tenemos 18 horas de espera. Hemos diseñado somos la primera organización del Estado que adhirió a la política de gobierno abierto. Todas las acciones de gobierno del PAMI hoy en día se pueden ver en internet y además tenemos todo un espacio didáctico donde explicamos día a día qué es lo que se está haciendo, el presupuesto, cómo se ejecuta y demás. Obviamente ya adherimos a la política de gobierno electrónico, estamos desarrollando la plataforma y les cuento lo que acabamos de autorizar, de adjudicar porque es el chiche. Que es el servicio de internación domiciliario. Otro problema. ¿Qué haces el servicio de internación? Que licitas, o sea, uno en la Argentina porque no licita, porque no licita. Entonces nosotros dejamos publicada la licitación como 40 días y esperábamos que vengan en tropel los abogados a quejarse, impugnar. Nadie dijo nada porque era inobjetable el pliego. Y le agregamos una aplicación. Miren cómo funciona. Las estadísticas nos demostraban que nos daban la mitad de la prestación que nos cobraban. Entonces ahora el paciente tiene un smartphone
y el prestador otro. Llega a ver al paciente a la hora que está previsto el servicio, en el celular del paciente se activa un certificado electrónico. El médico, kinesiólogo o enfermero llega, le tiene que sacar una foto, es un CQR, automáticamente registra el check-in y cuando se va, aparece un segundo certificado electrónico de check-out, también lo tiene que registrar. El sistema automáticamente georreferencia la operación, con lo cual no hay ninguna duda que ocurrió en la casa del paciente y nos dice el tiempo que la prestación estuvo. Y además el dueño del celular, nosotros tenemos todos sus datos de qué tipo de competencia profesional está. No sé si soy claro. La muchachada vino a cotizar y después van a tener que dar el servicio, como se comprometieron por el pliego. Estamos ensayando, lanzando 3 estrategias muy importantes desde el punto de vista poblacional. El gran problema, la gran fragmentación de la Argentina en términos de salud, yo en eso tengo una opinión personal. No tiene nada que ver con que hayan obras sociales nacionales, provinciales, prepagos. Eso es la libertad. O sea, hay muchos países que tienen sistemas aún más fragmentados desde el punto de vista del financiador. Y después, desde el punto de vista de la prestación, ¿qué queremos hacer? ¿Que todas las clínicas se conviertan en estatales o todos los hospitales estatales en privados? Eso es una locura. Entonces, la única manera de lo que no puede dudarse y lo que sí debería estar unificado y que no está unificado es los objetivos en salud, los estándares de calidad, perfectamente auditables y obligatorios. Porque en otras entidades ocurre. Ustedes dirían, en la Argentina deben haber, no sé, 200 bancos o 100 bancos, no sé cuántos bancos hay. ¿Y está fragmentado el sistema financiero porque hay muchos bancos? No, todos los bancos tienen que obedecer la norma del Banco Central, hay una cantidad están las leyes. Eso en salud es una anarquía. El objetivo del instituto es ser rector en ese sentido. Y como dicen ahora todos los expertos, pagar por estándares de calidad. Ya terminó. O ya estoy con el tiempo, ya me fui. Bueno, entonces terminó. La misma estrategia, entonces aplicamos 4 estrategias territoriales que las vamos a salir a contratar como un nuevo modelo prestacional, a públicos y a privados. Uno es Casa Médica, el modelo español. El segundo es una modalidad de centro ambulatorio de diabetes similar a lo que está usando en Dinamarca, con variables por sus variantes. El tercero es un modelo de policlínico ambulatorio de asistencia al paciente oncológico. Y el tercero es un modelo de centro cognitivo. La idea nuestra es ir cambiando el modelo prestacional, salir de esto de primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, que no tiene ningún criterio con los resultados que buscamos, e ir a buscar modelos prestacionales que se relacionen con el resultado que queremos obtener. Queremos que las personas, el anciano frágil en casa médica esté debidamente contenido y baje su tasa de reinternación. Queremos que la persona diabética baje su tasa de complicaciones diabéticas. Queremos que la persona que tiene un tumor, que aumente su tasa de sobrevida. Y eso son acciones que dependen inmediatamente de la acción médica. Lo mismo ocurre con los centros cognitivos. Bueno, no quiero aburrirlos más con todo esto. A ver si se me escapa algo que valga para... Bueno, final, mensaje. Nosotros lo que encontramos en el instituto es una inmensa oportunidad para realmente hacer una institución de vanguardia en salud. Hay muchas instituciones muy buenas en la Argentina y muy importantes. Muchas veces uno se sienta con ellos y viene a decir, no, pero el PAMI, pero esto, pero otro. Le digo, pará, ¿vos cuántos pacientes atendés? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuántos recursos manejás? ¿Quién te dio el cargo? Entonces yo le digo, mira, no manejo tantos recursos, el cargo me lo dio el presidente, tengo tanta gente a cargo, con lo cual es hora de que asumamos los funcionarios la responsabilidad que nos toca. Porque desde el PAMI se puede hacer un cambio en la salud de los argentinos que puede ser realmente histórico. ¿Por qué ha querido la naturaleza? Que los años se agregan desde el final. Nadie suma años de infancia. Todos sumamos años de longevidad. Con lo cual, tenemos una institución que durante 45 años ha probado que resiste contra viento y marea, que maneja una cantidad inmensa de recursos
y que es reconocida en todo el mundo como algo que realmente puede generar este cambio. Ténganme paciencia si a veces hago un débito o ponemos alguna regulación que molesta, la realidad que estamos buscando son estos fines.